Bienvenidos a Un Rudo Despertar Radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom, estudiosos de la Torá, y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio. Con ustedes su servidor Harold Calvo. Me acompaña nuestro hermano Miguel Forero y nuestro hermano Etzvi Ben Daniel. Día de hoy, hermanos, vamos a dar continuación con la serie del estudio acerca de los caballos del Apocalipsis, los jinetes del Apocalipsis, ¿sí? Aprovecho, hermanos, también para invitarles a formar parte del club de patrocinadores. Hemos estado compartiendo el estudio y la reflexión de la parashá semana a semana, así como blogs de interés también para hermanos que les gusta indagar un poquito más y adentrarse en el estudio de las escrituras. Y bueno, hermanos, anteriormente ya habíamos abarcado dos caballos, ¿verdad? El caballo blanco, el caballo rojo. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de el caballo negro y la hambruna. Así es como hemos decidido titular este episodio. Y quisiera, antes de pasarle la palabra a mis hermanos, tal vez traer en contexto el pasaje al cual nos estamos refiriendo, el cual es Apocalipsis 6, versículo 5 y 6. Y cito rápidamente, dice de la siguiente manera: cuando abrió el tercer sello y oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Hermano Miguel, hermano Etzvi, bienvenidos. Shalom, shalom. Shalom, querido Harold y Miguel, y a todos los que nos están escuchando. Un abrazo grande y, bueno, muy expectante de este programa en donde vamos a estar tratando de dilucidar qué es lo que se puede entender del simbolismo de este caballo o este jinete que aparece en el Apocalipsis. Había mencionado en los otros programas cómo existe un precedente en Zacarías, que siempre invito a la gente a buscar acerca de los caballos y los colores, y lo más importante, que viene del Todopoderoso hacia la tierra. No es algo que el creador no tiene control de eso, ¿okay? Entonces eso para empezar, porque siempre estudiar el libro del Apocalipsis es algo que para muchos causa temor, sí, pues no sabemos qué es lo que va a suceder, que podemos estar en peligro, tal como se menciona, pero el creador tiene también control sobre eso. Entonces, fuera de eso, tenemos en Zacarías, pero también hay otro pasaje en Ezequiel que les quiero compartir, que para mí se relaciona temáticamente. En Ezequiel 14:21 dice, así ha dicho Jehová el Señor, cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ellas hombres y bestias. ¿Okay? Entonces, esto viene del Todopoderoso para Jerusalén. ¿Okay? En el Apocalipsis puede que esto se extienda más a nivel global, como estamos viendo. La globalización sucede en muchas esferas distintas, no solamente económicamente, y también tenemos, y traje a colación los juicios de el Todopoderoso por desobediencia en Levítico 26, que habla de
particularmente, hablaba de guerra antes, lo traje, pero quiero citar este versículo en relación a la hambruna. Dice, cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis y no os saciaréis. Y más adelante hay referencias al canibalismo, cosas horripilantes que nadie quiere pensar que algo así puede suceder, pero ha sucedido lamentablemente en el pasado, como vamos a ver durante el programa, distintas referencias tal vez a hambrunas históricamente, por qué pueden suceder, cómo puede ser que suceda en nuestro tiempo. De hecho, tal vez no en la mayoría de los países latinoamericanos o europeos que nos escuchan ahora, pero hoy en día hay países o regiones del mundo sufriendo hambrunas. Es algo que sucede hoy en día por distintas causas. Antes de pasar la palabra a Miguel, simplemente para ya no dejarlos en suspenso en referencia a esta palabra griega, ¿sí? Porque el libro de Apocalipsis fue escrito o encontrado el manuscrito más antiguo en el griego, eso es lo que se tiene hoy en día, y nos habla particularmente de que el jinete tenía una balanza en la mano, ¿okay? Una balanza que se puede pensar en relación con las libras, ¿okay? De trigo y las libras de cebada, tiene que ver con pesar esos granos para poder venderlos, para poder tasarlos y decir tanto peso es un denario, a pesar de que estos granos no se pesaban. Generalmente los granos, la manera que se vendían era con la espiga y todo se ponía dentro de un canasto, ¿sí? O se amarraba lo que era un homer, ¿sí? Así es la medida bíblica, un homer. Existe otra medida que es seá. En términos modernos se puede decir que es litros. Hay litros líquidos y hay litros que no son líquidos, ¿sí? Cuando se compra una mochila de esas grandes, se dice, es una mochila de, qué sé yo, 50 litros, pero no son litros líquidos necesariamente, es como sería el volumen, ¿ok? Pero aquí, interesantemente, se está pesando, ¿ok? Tal vez porque haya menor cantidad y tenía que haber más precisión, pero la palabra la cual quería traer aquí es que el jinete tenía una balanza en la mano. La palabra griega es zugos y la estaba tratando de ver. Yo no soy muy docto en el griego, hebreo es lo mío, pero donde aparece esta palabra en otros lugares es traducida como yugo generalmente, lo cual no sería una balanza. ¿Okay? Llevad mi yugo sobre vosotros, Mateo 11, es esa palabra zugos. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Okay? El yugo era también bueno, una herramienta agricultural que se utilizaba para arar con los animales, se ponen bajo ese yugo. ¿Okay? Entonces, si era una balanza o un yugo, no sé a qué se habrá referido exactamente, simplemente les doy esa información, pero sí tiene que ver con trabajar la tierra, ¿sí? Y cómo va a incrementarse el precio de estos bienes que son básicos para la subsistencia humana y no tocar el aceite y el vino que tal vez no son tan necesarios para la supervivencia humana. ¿Okay? Se puede entender desde distintas perspectivas y me dicen lo que piensan, pero lo que sí es lo más básico para hacer el pan que comemos va a incrementarse en precio. Un denario era tradicionalmente el salario de un día de trabajo entero, ¿okay? Para comprar esa medida de trigo, ¿okay? O un poco más de cebada. Vemos que el trigo es también más
más caro que la cebada. Miguel. Y escuchándote recordaba que en conversaciones así coloquiales muchas veces cuando hay escasez se habla de estar a pan y agua. No sé si ustedes lo han escuchado también, pero pues es como la referencia de que cuando no hay nada más que comer, pues el pan es lo esencial y ya cuando no hay pan estamos perdidos totalmente. Y sí, yo tengo algunas referencias respecto a lo que fueron las hambrunas a lo largo de la historia, porque la profecía no necesariamente está dada para el fin de los tiempos. Parece que después de la primera resurrección comienza a estar en vigor esa profecía y efectivamente a lo largo de toda la historia ha habido ciclos de hambrunas terribles. Yo tengo aquí registradas algunas en Italia, los años 450-51. En Francia hubo 10 hambrunas. En la India, en el 1555 al 96, hubo tal hambruna que esto resultó en escenas de canibalismo. Y posteriormente, en el 1630 al 31, hubo muchísima gente que murió de hambre también en diferentes partes. Y se dice que allá en la India hubo partes donde se vendía carne humana en los mercados públicos. Imagínense eso. Uno dice, bueno, pero esto es aterrador. ¿Y uno estaría dispuesto a consumir carne humana? Pero dice que el Señor santificó todo. Imagínate. Nos recuerda lo que dice los relatos allá cuando fueron los sitios sobre Jerusalén, ¿no? Que las mamás se comían a los hijos y se enojaban la una con la otra porque, oiga, yo maté a mi hijo y nos lo comimos y ella no quiere matar al suyo, no me lo quiere compartir. Entonces digo, realmente creo que ninguno de nosotros ha experimentado un hambre a ese extremo de llegar a considerar tales cosas, ¿no? Y bueno, esto se repite posteriormente en Finlandia, en Bélgica, en muchos sitios, en la China también, en Etiopía, en Sudán. O sea, este es un flagelo que ha estado sobre la humanidad a lo largo de la historia y de pronto ustedes han visto fotografías de gente que es como el esqueleto forrado simplemente en la piel. Es tan impresionante ver eso. Y hay algunas de esas fotos que son contemporáneas, que es lo más Se llama triste. piel y hueso, piel y Claro. hueso. Y uno dice, pero ¿cómo si aquí en Occidente, porque estoy seguro que en Latinoamérica también hay desperdicio? Aquí en Norteamérica es vergonzoso. A mí me siento culpable cuando en alguna ocasión voy a un restaurante y la gente sirven unos platos enormes, unas porciones enormes y dejan la mitad y esa mitad se va a la basura simplemente. Entonces, pienso en toda esta gente y digo, oiga, comida hay suficiente. El problema es la distribución de la comida y cómo los sistemas que hay actuales están orientados para manejar los alimentos de manera que solamente unos pocos privilegiados tengan abundancia y exceso de tales cosas y otros una carencia total de ellos mismos. Entonces, bueno, podemos ver que este es un asunto que ha estado pendiente, ha estado como la espada de Damocles sobre la humanidad todo el tiempo y ahora nos estamos acercando peligrosamente a una crisis similar. No solo porque estas élites la están anunciando, sino porque la están provocando. Y un poquito de eso hablaremos más adelante. Excelente. Bueno, Miguel, me hace pensar que reafirmar este pensamiento que nos comparte de cómo la hambruna siempre ha estado presente a lo largo de la historia del ser humano. Entonces, cuando leemos esta profecía en el libro de Apocalipsis, ciertamente no viene a ser una profecía, sino una condición, ¿cómo podríamos llamarle? Continua de lo que le ha tocado vivir al ser humano en medio de las injusticias que usted muy bien mencionaba, de cómo los poderosos vienen y oprimen al pobre, al que menos tiene, ¿sí?
Y entonces vuelve a aparecer esta figura nuevamente en Apocalipsis. Y quisiera tal vez devolverme un poquito a la historia, pasaje que mencionaba el hermano Etzpi propiamente en Zacarías, donde se hace mención acerca de estos 4 carros que llevaban, van con 4 diferentes caballos, ¿sí? Y señalar o concentrarme en el carro que lleva los caballos negros. Oigan, qué interesante lo que dice. Esto está en Zacarías 6, 1, versículo 2 dice, en el primer carro había caballos alazanes. En el segundo carro, caballos negros. Más adelante en el versículo 5 se nos dice, estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de la tierra. Confirma lo que vienen diciendo ustedes de cómo estos 4 carros andan vigilando o andan merodeando toda la tierra, ¿sí? Después de haberse presentado delante del Altísimo. Y el versículo 6 dice, el carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte. Entonces, como que nos da una pista acerca de este caballo negro dirigiéndose a la tierra del norte. Entonces, si nos ponemos a buscar un poquito, podríamos deducir diferentes cosas también, tal vez tratando de armar el rompecabezas. En la escritura, la tierra del norte, bueno, lo que fue la tierra de Israel, sabemos que se dividió la tierra del norte, la tierra del sur. Israel, el reino de Israel se concentró en la tierra del norte. Ahora, si lo vemos a un nivel un poquito más macro, cuando en las escrituras se refiere a la tierra del norte, se está refiriendo al territorio propiamente de lo que fue el imperio de Asiria, Mesopotamia, parte incluso Babilonia. Y en Zacarías, en el versículo 8, se nos dice, mira los que salieron hacia la tierra del norte, refiriéndose a los caballos, hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Entonces, me llama la atención porque de todos los caballos, esta es tal vez el caballo donde se nos describe un poquito más de detalle en el libro de Zacarías. No les tengo una respuesta propiamente de cuál sea el significado, más bien me gustaría escuchar la participación del hermano Etzpi, claro que sí. Adelante, hermano Etzpi, por favor. Bueno, mira, dije que no te iba a poder compartir pantalla porque no tengo buena internet ahora aquí, Ajá. pero voy a tratar de compartirte pantalla de todas maneras porque Adelante, esto lo tienes que ver en un mapa, ¿ok? Entonces, quiero solo que veas aquí dónde está la tierra de Israel, ¿ok? Y yo igual, tú sabes que para profecía y es lo que se dice la escatología, yo no me meto en decir así es como es ni nada, o sea, a mí me gusta así, tenés una teoría, ok, lo escucho, es interesante. Tú decías, Asiria es la tierra del norte, aquí es Israel, entonces Asiria está aquí en el norte de Israel, como tú dices, ya lo que es Babilonia es aquí, ok, entonces más al este se puede decir, ¿sí? Irán, Irak, el imperio persa, Babilonia. Ahora, si tú lo haces un poco más macro, ¿ok? Hago el zoom out, tenés a Turquía ahí directamente al norte. También puede ser un jugador profético importante. Pero ahora, mira si te lo muestro un poco más macro y hago el zoom out un poco más y sigo yendo para el norte, mira dónde llegas. Ucrania, muy interesante. ¿Te acordás que te dije mi bisabuelo era de Odessa? Ajá. Aquí. ¿Ok? Y directamente al norte de Israel tenés a Ucrania, que al menos este año, interesante cómo se da todo, que ahora está siendo invadida mientras grabamos esto por Rusia, y Ucrania se llama el panero de Europa. ¿Sabías eso? Está entre los productores más importantes de trigo
en lo que es exportaciones a Europa y al mundo. Entonces, hay un dato interesante que les dejo para considerar también. Muy interesante porque el trigo es uno de los elementos que se menciona en esta profecía de Apocalipsis, 2 libras de trigo por un denario. Y si vemos la situación actual que está ocurriendo en Ucrania, la situación tan difícil que están viviendo por allá en términos de la guerra y obviamente lo que esto conlleva, me parece muy, muy acertado esta observación del hermano Etzvi, justamente ahorita que estamos, lamentablemente, Ucrania pasando con con el conflicto con Rusia, ¿verdad? Y un detallito más, que la bandera misma de Ucrania es dado los campos de trigo. ¿Ves cómo la parte amarilla son los campos de trigo y la parte azul es el cielo, como ves en esta imagen tan bonita? Tremendo, tremendo. Interesante. Bueno, la palabra profética, tal vez en el libro de Zacarías, concluye diciendo: mira, los que salieron hacia la tierra del norte, hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Lo que sea que eso signifique, hermanos, porque nuevamente lo traemos sobre la mesa para poder reflexionar en esto, para poder estudiar. Si ustedes, hermanos, tienen algún comentario, alguna observación que quisieran compartir en la sección de comentarios, es bienvenido. De primera instancia, podríamos tomarlo de una forma muy literal y, bueno, Jehová algo tiene, algo está llevando a cabo, ¿sí? Y su presencia está siendo presente, ¿sí? Propiamente en la tierra del norte. Algo se está gestando para cuando esto está ocurriendo cuando se da la aparición del caballo negro. Hermano Miguel. Sí, de hecho, cuando hablamos de hambruna, pues la interpretación general básica es carencia de alimentos. Pero la carencia de alimentos normalmente es el resultado de algo. O sea, eso no sucede porque no, este año simplemente la tierra no dio el fruto. Y generalmente es toda una cadena de eventos que van a desembocar en esa situación, en la carencia de alimentos. Básicamente se trata de suspender la obra de mano, ya sea por calamidades naturales o por crisis provocadas, como es el caso de la famosa pandemia. Entonces baja la producción de alimentos. Eso fue lo que escuchamos, ¿cierto? Durante el primer año dijeron, no, las cosechas se perdieron porque no hubo quien las recogiera en la China y en muchísimas partes. Entonces, al no haber esa producción de alimentos, no hay procesamiento y como la mayoría de la gente se alimenta hoy en día de comida industrializada, entonces el resultado lógico es que hay escasez. Pero lo siguiente es que se disparan los precios. La gente normalmente da prioridad a comprar alimentos renunciando a adquirir otras cosas porque se consideran secundarias. Entonces se caen los mercados de artículos no esenciales como ropa, electrónicos, industria del entretenimiento, aún la educación y demás cosas que no se requieren para sobrevivir. Obviamente, pues las medicinas a las que el sistema ha hecho dependiente a la gente también han venido a ser esenciales, pero llegará el día en que tendrán que escoger o compran comida o compran medicinas, ¿sí? Y seguramente van a decidir la comida. Al disminuir el consumo de tales cosas, aumenta el desempleo, porque obviamente se caen los ingresos y se cierra el círculo, ¿no? Entonces, la gente ya no puede comprar muchas cosas que se producían porque solo compra comida. Entonces, se cierran los almacenes, se cierran las industrias y estamos ante un problema crítico manejado. Actualmente, entonces, estamos en parte de ese proceso, porque la pandemia generó la escasez de producción de alimentos que no se pudieran cosechar. Y ahorita con el asunto de la guerra,
sea fabricada, sea provocada, como queramos llamarle, ese no es el punto ahorita, sí. Porque COVID es peligroso para vos, no el veneno que ponen en la comida y los elementos genéticamente modificados. Eso Claro, no hay problema. claro, pero ese es el otro componente, ¿cierto? Entonces, independiente de lo que digo, lo que está pasando allá en la guerra ahorita, eso también va a afectar. Ahora, ellos dicen que Ucrania produce el 40%. Yo no creo que sea tanto, porque, por favor, hablar del 40% para todo el mundo es demasiado. Sin embargo, sí es una alta producción. Aquí Estados Unidos también es un productor enorme de trigo, pero todo esto se ha ido a pique, aún aquí en los Estados Unidos, por el asunto, por ese mismo problema y por el asunto del cambio climático, que esa es la otra música con que nos tienen. Y entonces todo conduce a que a cortar las fuentes de producción de alimentos. ¿Por qué? Porque ellos saben que en el momento en que se corte la producción, los precios se disparan, la inflación se dispara, la gente se queda sin empleo y esto va a ser un caos. Pero está previsto que sea así. Eso es lo cruel de todo este asunto. Los monopolios son totales en este momento. Estaba mirando ahí en el asunto del Foro Económico Mundial de cuál es su planeación al respecto, ¿no? Y ellos dicen, sí, evidentemente va a haber unas pocas empresas que van a controlar todo eso, entre ellas está Amazon. Ustedes saben que Amazon ha acabado con una infinidad de negocios pequeños porque la gente le ha tocado abrir sus propias tiendas dentro de Amazon. Y obviamente Amazon cobra una gran comisión por todo eso. Entonces es muy difícil ya que usted adquiera productos por fuera de esa red. Y esta gente va a continuar ahora dentro creando tiendas enormes físicas. Entonces es interesante, ¿no? Ellos primero acabaron con las tiendas a través de su mercado virtual. Ahora ellos planean abrir tiendas físicas donde la gente, utilizando la tecnología que hay, va a poder llegar y los algoritmos le van a decir a la gente qué es lo que debe comprar de acuerdo al perfil que esos algoritmos han compilado de cada uno de nosotros. O sea, que usted cuando vaya a la tienda, sí, que hoy en día va a comprar y quiere una crema dental y resulta que hay 30 marcas, cuando usted vaya a esa tienda, el algoritmo que ya lo conoce muy bien le dice, mire, esta es la marca para usted. Y usted va a estar feliz. Ya no le toca decidir, simplemente hace lo que le dice el algoritmo. Entonces, hacia eso nos estamos moviendo. Ellos van a determinar de acuerdo a su biología qué tipo de alimento necesita. Y ya sabemos que Bill Gates está preparando comida plástica, ¿sí? Artificial, para venderla y para decirle a la gente, no, ya no se puede comer carne, usted tiene que comer de estos alimentos producidos artificialmente. O sea, todo esto confluye a una sola cosa, ¿no? Que es el control absoluto para disminuir realmente la población. Y básicamente lo del hambre es una herramienta para eso. Hermano Chupi, rápidamente, Sí. ya te paso la palabra, nada más para Dale. hacer una observación breve. Es espeluznante esto que nos menciona hermano Miguel, porque tal vez devolviéndome un poquito al pasaje en Apocalipsis 6, donde se nos describe el orden de la aparición de esos caballos, a pesar de que en Zacarías sabemos que no es el mismo orden, en Apocalipsis aparece y hablamos del caballo anterior, el caballo con las guerras, cómo tal vez estas élites se han ocupado de, hasta cierto punto incluso, cumplir, ¿verdad? Traer ese cumplimiento de las profecías, ¿verdad? Siguiendo este mismo orden. Se arma la guerra y entonces ya tenemos la excusa para decirle a la gente, bueno, tenemos problemas para suplir los alimentos, me acuerdo el tema de
en medio de todo esto de la pandemia, ¿verdad? El problema que hubo allá con los cargamentos en el puerto de Long Beach, y entonces que como en California, ¿verdad? Cómo se iba a hacer la distribución de alimentos. A lo que hoy se programa un tipo de crisis para luego entonces llevar a la población y decirles, bueno, es que ahora no vamos a poder entonces llevarle alimentos o se han perdido alimentos y por ende entonces los precios de todo esto va a subir, que es lo que vamos viendo, lo que se va perfilando en estos pasajes de Apocalipsis. Hay un pasaje en Lamentaciones, tengo por acá, dice Lamentaciones 5, dice, con peligro de nuestras vidas traíamos nuestro pan ante la espada del desierto. Nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. Entonces me llamó la atención encontrar como esa similitud de el tema del pan con el trigo en Apocalipsis con respecto a este caballo, luego el tema de la espada con respecto a lo que nos menciona el hermano Miguel del tema de la guerra, ¿sí? Y cómo ha relacionado con que la piel de ellos, dice, se ennegreció como un horno. Hace esa comparación a causa del ardor del hambre, ¿sí? Entonces, yo dije, mira qué interesante, vemos toda una relación aquí, el caballo negro, la piel de la gente se pone negra, el caballo negro traía hambre, se nos dice en Apocalipsis, entonces hay como unas similitudes, encontramos por ahí en otros pasajes de la Escritura. Me gusta hacer ese ejercicio, ver cómo encontramos esas relaciones. Un detalle que me llamó la atención, en el pasaje de Apocalipsis se menciona que no toques el aceite ni el vino. Y el aceite y el vino normalmente son productos que consume la gente con dinero, en general, ¿no? Digamos, el pobre que estaba en la miseria, pues no tenía acceso a mucho aceite y mucho menos al vino. Los otros sí. Y resulta que lo que hemos sabido es que estas grandes élites han estado acumulando cantidades de alimentos y todo en esas ciudades subterráneas que han construido, que son megaciudades, y por ahí hay algunos videos que muestran camioneros que se meten por esos túneles y andan kilómetros y kilómetros y llegan y descargan allí todo esto. Porque pareciera que la hambruna obviamente va a tocar a la gente que no es de las élites, obviamente. Ellos están preparados y van a manejar las cosas como se les antoja. Pero esto viene para la mayoría de la población que peligrosamente y descuidadamente sigue esperando que de alguna manera se va a resolver esto. Eso va a aparecer algún político o alguna cosa y oiga, sí, las noticias terribles, terrible lo que está sucediendo, pero nadie hace nada. Es muy poca la gente que está tratando de hacer algo. Y los que hacen tal vez no terminan de la mejor manera, ¿verdad? También. Entonces es complicado. Hermano, tú querías hacer otro aporte. Sí, bueno, hay varios puntos. Bueno, las hambrunas pueden ser causadas por motivos naturales o por motivos manufacturados, como mencionaban, porque hubo hambrunas también, o sea, puede ser causada por una sequía que no puedes controlar o una abundancia de lluvia e inundaciones. También pueden echar a perder los cultivos, como creo que fue el caso de la gran hambruna en Europa en el siglo XIV. Después hubo también algunas manufacturadas, una de las hambrunas en la India del siglo XIX, esa fue causada por una combinación, aparentemente también hubo causas naturales, pero más que nada el Imperio Británico ya estaba ahí y estaba tomando los recursos del pueblo indio y exportando el trigo que cultivaban en la India a otras colonias británicas o incluso a Inglaterra mismo. Y
bueno, expropiando todas estas tierras del pueblo mismo, ¿sí? Y lo mismo hicieron gobiernos comunistas en el pasado, expropiación de tierras en la China, expropiación de tierras en la Unión Soviética, eh, hubo una hambruna muy grande también que mató a millones de ucranianos a comienzos de 1900, si no me equivoco fue esa, lo tenía acá por algún lado, causada por los soviéticos. ¿Okay? Entonces, puede ser causada de muchas maneras. En mi caso, y también para volver al otro que hablaba Miguel anteriormente, acerca de las corporaciones como Amazon, etcétera, que no hay duda quieren controlar el suministro y de acá a unos años pueden estar haciendo deliveries con drones y cosas así, incluso ya no necesitando al personal, ¿sí? Tenemos ya autos que pueden manejarse en piloto automático, eso ya existe hoy en día. Entonces, pero ese no es el problema, porque yo creo en el libre mercado, entonces yo no necesariamente tengo un problema de que una compañía pueda llegar a hacer eso, y el usuario es el que, o el cliente es el que va a tener la libertad de optar por ese servicio o no. Para mí eso está bien en mi visión política del mundo. Lo que es el problema es que los gobiernos, ¿okay?, actúan, ¿sí?, en lo que se llama corporativismo, de manera conjunta con estas entidades, ¿sí?, dándole subsidios especiales, rescatándolos económicamente cuando la economía se ve dañada, y al mismo tiempo el gobierno, no se mete mucho en política y economía, etcétera, pero en términos básicos, el gobierno tiene el poder de regular como vea que sea necesario en ese momento. Entonces, de esa manera, ellos pueden favorecer a ciertos sectores de la industria, ¿sí? Y muchas veces en desmedro de el consumidor o el ciudadano, ¿sí?, o la familia individual. El gobierno puede regular y decir, vas a pagar tantos impuestos si cultivas tal cosa, pero si cultivas tal otra, no te cobro nada de impuestos. ¿Entendés? Entonces terminás con granjeros produciendo cientos de hectáreas de maíz transgénico, ¿sí?, o soja transgénica, porque ya saben que el gobierno está regulando también la compra de esos productos, ¿sí? Porque van a mandar que se utilice tal cosa, actúan en conjunción con las agencias regulatorias que aprueban tal producto comestible, ¿sí? Que está hecho a puro maíz transgénico, y cuando quieres producir otro tipo de alimentos más variados, vas a pagar más. Entonces, de esa manera, el gobierno puede manipular la economía, manipular el mercado. Miguel, ¿quería interceder en algo? Sí, de hecho, han mencionado algo interesante que tiene que ver con el libre albedrío. Yo creo que una de las cosas que Jehová va a hacer es hacer que se respete el libre albedrío hasta lo último. Pero todas estas organizaciones han aprendido a manipular al ser humano para llevarlo a que decida lo que ellos quieren. O sea, la decisión siempre va a ser del ser humano, pero ya lo estamos viendo en este momento, ¿no? A mí me asombra que muchas de las personas o de las noticias, incluso con esto de las limitaciones por la pandemia, decían, no, es que ahora no se puede ir a los cines, ahora no se puede ir a los restaurantes. Digo, bueno, pero es que esas son actividades esenciales. No lo son, pero para mucha gente se han convertido en esenciales, al punto que decidieron aceptar el pinchazo con el propósito de poder ir al cine, poder ir a los restaurantes. Entonces,
Claro, ¿y quién puso ese mandato? Entonces, exactamente, ese ejemplo es un muy buen ejemplo para ver cómo funciona todo. Una compañía privada puede decir, voy a producir este veneno, heroína, qué sé yo, lo que quiera, y lo voy a vender. Ok, quien quiera lo va a comprar. Ese es el libre mercado. ¿Y se puede arruinar la vida? Sí, se puede arruinar la vida tal como lo hace fumando 2 paquetes de cigarrillos por día. ¿Sí? O con otras cosas que son legales. Ahora, cuando el gobierno dice, bueno, no, vas a tener que inyectarte eso, vas a tener que consumir ese producto, ahí está actuando de manera, sí, en conjunción con esas entidades privadas. Entonces, ese es el problema que vemos hoy en día. Claro, de hecho, en estos días el fundador de la cuestión económica, Schwab, dice, el que no se vacune no va a poder vivir. Ahora, ¿a qué se refiere? ¿A que a que el virus lo va a matar o a que el sistema no lo va a dejar vivir? Pero así lo declaró abiertamente. El que no se vacune no va a poder vivir. Entonces, estamos ante una situación de una presión terrible que se va a venir sobre todos los que no queramos acceder a esas manipulaciones. Entonces, tenemos que tener alternativas, porque uno no puede decir, no, yo quiero conservar el derecho al ir al cine y a los restaurantes y no me voy a poner ese asunto, o lo que sea que fuere. No. Perfecto. Me gustaría, ahora este es un muy buen momento para entrar tal vez a qué podemos hacer, ¿sí? Correcto. De qué manera podemos vivir para evadir ciertos de estos problemas y si se puede en absoluto o si tenemos que quedarnos como estamos y simplemente orar, porque en última instancia lo que necesitamos es protección sobrenatural para poder ir a través de la tribulación y salir ileso. Ahora, déjame hablarte. Primero hay una cita de Henry Kissinger, que fue un secretario de Estado aquí en los años 70 en la presidencia de Nixon, pero miembro del Estado profundo, una de esas personas que vive hasta los 200 años y nunca se muere porque toma sangre de bebés o no sé cómo se mantienen estos, dice que todos tienen 80 y pico de años y gobiernan. Él dijo, el que controla el suministro de comida, controla a la gente. El que controla la energía controla continentes y el que controla el dinero puede controlar el mundo. ¿Okay? Ahora, en lo que es suministro de comida, podemos empezar por ahí. La mayoría de la gente hoy en día vive en grandes centros urbanos y por esas circunstancias una persona depende al 100% de lo que pueda ir a encontrar en el supermercado ese día. Si un día cierran los supermercados porque es feriado, entonces vive de lo que tiene en la casa que compró con anterioridad. Y hay una cantidad limitada de suministros que podemos tener en nuestra casa, pero esa también es una buena estrategia. Tener un poco más como ahorrado, ¿sí? En un almacén, más de lo que necesitamos para hoy en día o para una semana. Podemos tener para otra semana. ¿Qué pasa si hay una catástrofe sobrenatural? Acá pasa mucho con los huracanes y se cierran las cosas por varios días. Entonces, la gente sale y quiere comprar pan y leche y las cosas básicas para poder tener. Entonces, es bueno pensar, podemos tener un poco más de lo que necesitamos para tener en un evento así. ¿Okay? Y el siguiente paso, y le paso la palabra, pues hay muchos pasos o muchas cosas distintas que podemos hacer, pero el siguiente paso es cómo poder generar nosotros mismos ciertos alimentos. Si tiene una gallina, le da huevos gratis, ¿okay? Por una cantidad determinada de tiempo. Y si tiene un gallo también, pueden tener pollitos, ¿sí? Y de vez en cuando se puede comer un animal. Entonces, eso también es algo para pensarlo. Si planta un jardín, puede cultivar su propia comida, aunque sea una planta. Y sí, toma tiempo. Y esas cosas luego empezar a ver cómo preservar. Y bueno, cosas de prepararse. Creo que hicimos un programa entero también acerca de eso, de cómo prepararse. Sí, yo creo que
perdón, yo creo que es tiempo de que la gente considere seriamente salir de las ciudades si es posible hacerlo, si le es posible. No todo el mundo está en la condición de lograrlo. Pero en las grandes ciudades la gente está atrapada. Hoy las ciudades no necesitan de murallas. Las ciudades simplemente, si usted se da cuenta, tienen unas cuantas autorrutas o highways o como las quiera llamar de salida, y es tan fácil que bloqueen esas salidas y la gente quedó atrapada allí para que hagan con ella lo que les dé la gana. Entonces, una cosa importante es tratar de ubicarse fuera de la ciudad. En segundo lugar, mire, le recomiendo también aprenda a cultivar algo. Los tomates, aunque sea en una matera, en un balcón, junto a una ventana, usted puede cultivar unos tomates. Aprenda, aunque sea que tenga tomates, pero comience a hacer el experimento, comience a probar con algunas cosas, porque así como dice Zvi, está bien que nosotros tengamos algún recurso, pero por más de que almacenemos, no vamos a poder guardar más que para 1 o si acaso 2 meses. Y si esto se prolonga, ¿qué? Ahora, no es que porque usted tenga una matera con tomates va a tenerlos ahí de por vida, ¿cierto? Pero bueno, es algo que le puede ayudar. Y no es una planta perenne, ¿ok? Una vez que ya terminó la estación, va a tener que plantar la siguiente primavera otra vez, ¿ok? Esto no es algo automático, o sea, la gente tiene que aprender. Hoy en día no sabe si sale de un árbol, si sale de un animal, si sale de un pez. Sí, entonces estamos en un nivel de ignorancia terrible. Dice, mire, muévase al campo, prepárese adecuadamente, lea, haga talleres, cursos, visite lugares, converse con gente que ya haya salido, considere la posibilidad, aunque sea, corte la dependencia del sistema de salud. Les recomiendo eso. Si a ustedes de las personas que le dijeron, mire, a usted le toca esta medicina de por vida, no crea eso. Hace poco acabamos de conversar con una persona a la que le habían recetado ya 3 medicamentos de por vida. No, la señora encontró un médico en México, un médico naturista, comenzó un tratamiento con ella, dejó todo eso, está con una salud radiante, increíble ahora, con una energía terrible, envidiable, digo yo, y ya no depende de la medicina. Entonces, tenga presente que la industria farmacéutica está aliada con la industria de los alimentos. Como mencionó Esbi en algún momento, los alimentos también están afectados. Entonces se trata de que seamos dependientes de por vida de todas estas cosas. Y esto no es lo que el Señor quiere. Si nosotros optamos por una alimentación orgánica sana, podemos cortar todas esas enfermedades que nos han dicho que no tienen curación. Sí se pueden curar. Entonces, si bien va a ser muy difícil que nos perdamos yéndonos al campo, porque todos esos sistemas que hay hoy en día de internet, de teléfonos y todo nos rastrean en cualquier parte, pues por lo menos no les facilitemos las cosas. ¿No? Este es un muy buen momento para recomendar un buen VPN. Que no lo traqueen. Sí. Entonces digo, no se la ponga fácil a las élites, no se sirva usted mismo en bandeja quedándose en la ciudad y diciendo, mire, aquí estoy, vengan por mí. No, trate de hacer algo para protegerse usted, proteger a sus familias, a sus queridos y hágale la cosa difícil. Quiera Dios que pudiéramos repuntar y esperar y estar en pie cuando regrese el Hijo del Hombre para irnos con él, ¿no? Empezar a trabajar en ese plan B. A mí me parece que me gustaría tal vez añadir que el pasaje que estamos leyendo de Apocalipsis 6, nuevamente el caballo negro relacionado con la hambruna, para mí es una clara advertencia de que este ciclo nuevamente lo estamos viendo enfrente de nuestras narices repitiéndose, ¿sí? Cierto. Etzbi mencionó algo interesante de que las hambrunas no necesariamente son provocadas, y se me vino a la mente de inmediato el caso de José,
¿sí? De José con sus hermanos, ¿verdad? En Egipto. Entonces, Jehová, así como le permitió a José traer ese entendimiento del sueño de Faraón, eh, bueno, nosotros tenemos estos pasajes, tanto en Zacarías como en Apocalipsis, de que la situación se va a poner difícil. Entonces no es algo que nos debería tomar por sorpresa, ¿sí? De ahí las recomendaciones, hermano Miguel, hermano Etzbi, y yo creo que es importante, hermanos, también empezar a ejercitarnos nosotros, porque si nos ponemos la mano en el corazón y somos honestos, de ahí nos damos esas libertades y esos gustitos de decir, cuando tengo hambre y estoy fuera, y el norteamericano es más dado a esto, ¿sí? De que voy y como en un restaurante, voy, simplemente llego y me sacio, ¿cierto? Voy, que compro y pago y listo. El norteamericano es muy práctico en ese aspecto. Entonces, tal vez los hermanos que nos escuchan desde Estados Unidos, que han ido adoptando esta cultura, tal vez ir preparándose, ¿sí? De poder alimentarse en la casa, como dice el hermano Miguel, de una manera más sana, de una manera más natural, orgánica, nosotros mismos aprendiendo a preparar diferentes comidas y como ir exponiéndonos a que no esperar a que llegue la crisis, es lo que trato de decirles, ¿sí? Entonces, ir preparándonos desde ya a decir, bueno, llegará tal vez un momento en que las cosas se van a volver sumamente caras. Lo estamos viendo ya con los precios de la gasolina, por ejemplo. Eso es, andar en carro ahora es un lujo, ¿sí? Llenar el tanque del vehículo es un lujo. Lo mismo a lo que apunta el libro de Apocalipsis con estos jinetes, propiamente el jinete negro, es que las cosas se van a volver extremadamente caras y pareciera ser que cuando leemos que dice, no dañes el aceite ni el vino, esta referencia que nos da el hermano Miguel, pareciera ser que las clases altas no son las que se van a ver afectadas, ¿sí? Va a ser la clase definitivamente mediana, la clase baja, los más necesitados, los que van a sentir este golpe del tema de alimentos. Entonces, ir acostumbrándonos, e ir acostumbrando también a nuestros hijos, sí, tal vez nuestros hijos, que procuramos siempre darles lo mejor, pero yo no sé si a ustedes les pasa que vamos con nuestros hijos al supermercado y ellos tal vez no tienen conciencia del tema del dinero y todo esto, y llegan y ponen un montón de cosas en el carrito creyendo que todo es gratis, ¿verdad? Entonces, tal vez ir preparándolos a ellos mismos de que la situación es una situación difícil y que en el futuro se va a poner un poco más complejo esto. Entonces, desde ya, hermanos, ir preparándonos de manera que seamos más minimalistas, creo que es el término que podríamos decir, ¿sí? Ser más simplistas y bueno, ir cambiando hábitos, si fuese el caso, ir comiendo más saludable. ¿Qué más saludable que comer desde la casa? ¿Sí? Ir preparando nuestros propios alimentos y saber ir almacenando de una manera sabia como lo hizo José, ¿sí? En tiempos de hambruna en Egipto. Yo creo que ese es un ejemplo por excelencia de cómo José tuvo un tiempo para todo, ¿sí? Hubo un tiempo donde él pudo almacenar porque se aproximaba la hambruna, se aproximaba el invierno. ¿Okay? Y Entonces, ese es también un ejemplo por excelencia de cómo el gobierno llegó a controlar toda la tierra. Sí, ¿Okay? Como lo hizo el comunismo. sí. Pero qué bueno que en última instancia, cuando uno sufre ese tipo de hambruna, lo que uno quiere es sobrevivir ese tiempo. Ya no importa si uno tiene su propiedad privada o no. ¿Ok? Y ese caso es solo para remarcar que sí es un caso de algo natural. Una sequía es algo natural que puede suceder, que solo el creador tiene control sobre eso. Él nos va a bendecir con lluvia en nuestras tierras si nosotros amén. obedecemos a su palabra y cuidamos su pacto. Y si no lo hacemos, entonces vamos a sufrir esta sequía, vamos a sufrir hambruna, y la hambruna es física, pero más importantemente
espiritual, ¿okay? Y la hambruna es sentenciada sobre los hombres para que ellos retornen al Creador en última instancia, para que recuerden el pacto, para que se arrepientan de las transgresiones cometidas por nosotros y por nuestros padres y retornemos a ese pacto y entonces, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, solo para cerrar y para traerlo en círculo completo, y estas cosas son enviadas por el Creador por una razón determinada, y no hay nada que nosotros debamos temer si obramos en rectitud y obedecemos a lo que debemos hacer. Y si no, y si sufrimos, bueno, vamos a seguir intentando, okay, vamos a seguir reajustando. Pero bueno, sí, mucho para estudiar en este tema. Así es. Sí, yo quiero concluir con un par de citas. Una es de David Rockefeller, para que nosotros estemos alertas de todo esto. Nos dice, estamos al borde de una transformación global. Todo lo que necesitamos es una gran crisis y las naciones aceptarán el nuevo orden mundial. Y vemos que nos están llevando a esto. Y la otra es de Francisco, el líder de la Iglesia Católica, ¿no? Es necesario que obedezcamos a las autoridades internacionales para que se dé paso al nuevo orden mundial. Entonces, mire. Basado en Romanos. Sí. En Romanos, sí, capítulo 18. Esto está en marcha. Y como bien anotó Zvi, nuestra confianza es Jehová y el hecho de que estamos en pacto con Él. Esa es la garantía que Él nos ha dado. Él va a extender su protección sobre nosotros, pero eso no significa que no hagamos lo que está a nuestro alcance hacer. Entonces, si en sus manos está salir o hacer o sembrar o provocar alguna cosa, hágalo. Dios no va a hacer aquello que usted puede hacer. Y ya llegará el momento en donde damos con nuestro límite. Ese es el momento en donde Él arranca a actuar. Pero mantengámonos firmes porque esa es nuestra confianza y nuestra esperanza. Al fin y al cabo, esta gente maneja todas estas circunstancias con el miedo. Nosotros no temamos. Si usted va al leer el Éxodo y a leer una cantidad de pasajes, generalmente el Padre comienza diciendo, no temas, no temas, no temas, porque el temor nos debilita y nos hace víctimas fáciles de todo esto. Entonces, no temas, mira hacia arriba, mira a los cielos, mira a Jehová, que Él es poderoso y Él está del lado nuestro. Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así es, así es. El hombre prudente ve el peligro y se protege. El imprudente ciegamente avanza y sufre las consecuencias, dice el libro de Proverbios. Hermosa cita. Así que, hermanos, un llamado a la prudencia. La advertencia ha sido dada ya desde hace mucho tiempo y a nosotros nos corresponde pues tomar acción, como lo decía el hermano Miguel. Bueno, creo que hemos llegado al final de este programa. Hermano Miguel, muchísimas gracias por estas palabras, de este consejo. De la misma manera, nuestro hermano Zvi siempre nos edifica y nos trae tanta sabiduría, nos aportan tanto entendimiento. Hermanos, esperamos haya sido de bendición para ustedes el programa del día de hoy. Nos vemos hasta la próxima. Jehová les bendiga y les guarde. Shalom, shalom.